Muy bien. ¿Cómo estás, Edison? Muy buenas. Bien, entonces, chicos, gracias a nuestra compañera Vilma, el problema número 5 es el que toca del examen 2012-2. Gracias, hija. Bien, entonces vamos al 2012-2 y vamos al quinto problema. Yo sé que ustedes tienen una numeración distinta, pero yo le pongo el 1 al 14. ¿Cómo estás, Alison? Muy buenos días. Bien. Entonces vamos, problema 1, 2, 3, 4, toca el 5. Bien, vamos con el quinto problema. Dice, chicos, un móvil es lanzado verticalmente hacia arriba y después de cierto tiempo llega a un punto P con 40 metros por segundo hacia arriba. Bien, digamos que yo lo lanzo desde aquí. No sé si se lanza del suelo, pero desde ahí lo lanzo. Pasa un cierto tiempo y llega a un puntito P. Digamos que el puntito P es esa altura, pero en ese puntito el móvil sigue teniendo una velocidad de 40 hacia arriba, eso dice el problema. ¿A qué distancia vertical de P estará cuando su velocidad sea 20 metros por segundo hacia abajo? Bien, chicos, entonces ustedes entenderán que en caída libre, para un mismo nivel horizontal, las velocidades de subida y de bajada son del mismo módulo. Entonces, decirme a mí 20 metros de segundo de bajada será el mismo nivel que me digan a mí 20 metros por segundo de subida. Es lo mismo. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente calcular la altura a la que se encontrará el móvil cuando su velocidad sea de 20 hacia arriba, porque se encontraría al mismo nivel que 20 metros por segundo hacia abajo. Entonces, a mí me están pidiendo esa altura h que no conozco. Y esa altura h se puede calcular con los datos que tengo utilizando esta formulita. Rapidez final es igual a rapidez inicial más menos 20h. Esa es una fórmula para poder resolverlo. Hay otra fórmula, como por ejemplo, bueno, maestro, simplemente ha subido 2 segundos, porque recuerda que la velocidad disminuye de 10 en 10 cada vez que sube y aumenta de 10 en 10 cada vez que baja. Entonces, conociendo el tiempo y las velocidades, puedo calcular la altura con otra fórmula, como esta. Altura es rapidez inicial más rapidez final dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Como tú gustes, con cualquiera sale el problema. Me parece que esta es una fórmula un poco más sencilla. 40 más 20, 60, dividido entre 2, 30 por 2, 60, y sale 60 metros. Y esa es la respuesta. La respuesta sería enano. Así que espero que todo esté bien. Vamos con el problema número 6. ¿Qué nos dice el problemita número 6? Nos dice, para anular un exceso de tensión se ha intercalado una resistencia de 1.25. ¿Ya? Esta resistencia de 1.25 ohmios se va a utilizar para poder, dice, anular un exceso de tensión. Recuerda que en electrodinámica, muchachos, ¿sí? Tensión en electrodinámica, tensión es igual a diferencia de voltaje. Eso es tensión, diferencia de voltaje. ¿Bien? Dice, la potencia perdida es de 80 watts. Bien, me dan un dato de que la potencia es de 80 watts. Obviamente la potencia generada por esta resistencia, obviamente. Bien, y con eso me piden cuál es la disminución de la tensión conseguida con esta resistencia. O sea, me están pidiendo cuál es la diferencia de voltaje que se ha anulado. Bien, recuerda que la potencia tiene 3 formas de calcularse. Como tengo resistencia y me piden tensión, y ya te dije que es diferencia de voltaje. Entonces voy a usar esta fórmula, voltaje al cuadrado sobre resistencia, igual a 80. Voltaje al cuadrado sobre R, que vale 1.25, es igual a 80. 80 por 1.25, si no me equivoco, vale 100. Si no, porque esto es 5 cuartos. Cuarta, cuarta, 20 por 5, 100. Y raíz cuadrada, 10. Ahí está. Y eso es lo que me estaban pidiendo. Así que la respuesta sería enano.
Vamos con el problema 7. Profe, dijo que la tensión era la diferencia de voltajes, ¿no? Sí, en electrodinámica, cuando a ti te digan tensión, te están pidiendo diferencia de voltaje. Te pueden pedir, allá la tensión por la resistencia de 6 ohms, te piden la diferencia de voltaje. Bien, en el problema 7 tenemos un gráfico. Vamos a ver si se alcanza acá el gráfico. Bien, me pide en el sistema mostrado en la figura, calcule la aceleración del bloque de 2. Este bloque es de 6 kilogramos, así que el bloque de 2, pues por obvias razones, debe ser el otro. Bien, acá hay un coeficiente de rozamiento, así que el piso es rugoso. Vamos a hacer un diagrama del cuerpo líquido. Pero primero voy a empezar descomponiendo a 20. Obviamente hay que descomponer. Bien, lo vamos a descomponer, cuya descomposición espero que ya todos se familiaricen, ¿no? Esto es 5 por 4, esto sería 3 por 4 y esto sería 4 por 4. Bien. Ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tú ya no existes. Adiós. Bien, primero con el peso, que vale 20, la normal del suelo, no vale 20, ¿no? Recuerda que la normal más 12 da 20, esa normal vale 8. La tensión que estaría jalando a ese cuerpito, ¿sí? Y el rozamiento, pero obviamente acabo de poner que la normal vale 8. Pero, ¿para dónde va el bloque? ¿Va para la izquierda o va para la derecha? Recuerda que el rozamiento se opone al movimiento. Si yo pongo un stand-by a ese diagrama y le aplico diagrama al otro bloque, misma cuerda, misma tensión y peso de 60, estaríamos todos de acuerdo de que este peso de 60 es mucho más grande que esta fuerza de 16 que lo está queriendo jalar hacia la derecha. Por lo tanto, este sistema se está moviendo hacia la izquierda. O sea que el bloque acelera hacia la izquierda y este bloque acelera hacia abajo, porque el peso es mucho más grande que la fuerza con la que se está intentando detener. Eso significa que el bloque de 2 kilogramos se mueve a la izquierda, así que el rozamiento se opone a la derecha. Ahí está la fuerza de rozamiento. Recordar que esa fuerza de rozamiento, ¿sí?, se calcula como mu por la normal. El mu, te lo dan de dato, vale 0.5. Y la normal ya la habíamos calculado, que vale 8, porque 8 más 12 me da 20. Eso me dice de que el rozamiento vale 4 newtons. Este rozamiento vale 4. Bacán. Bien, ahora, ¿cómo voy a calcular la aceleración? Porque eso es lo que me está pidiendo el problema. Calcule la aceleración del bloque de 2, pero es la misma aceleración que el bloque de 6, es la misma aceleración del sistema, así que aplico dinámica. Fuerza resultante del sistema igual a la masa del sistema por aceleración. Recuerda que cuando analizo el sistema, la tensión no interesa, ¿no? La tensión como que se obvia. Entonces simplemente me va a importar las fuerzas a favor y en contra de la aceleración para cada bloque. Empecemos con él. Como la tensión no interesa, solo importaría el 60, y 60 está a favor de A, por lo tanto se suma. Vamos con el otro bloque. Como la intención no interesa, solo me importaría el rozamiento y 16, ¿sí?, que estarían en contra de la aceleración, por lo tanto se resta. Tú 16 te restas porque estás en contra de A, y tu rozamiento también te restas porque estás en contra de A. Eso va a ser igual a la masa, que sería 10, multiplicado por la aceleración. Ya sabes que las fuerzas perpendiculares a la aceleración, pues no interesan. Ahora tengo 60 menos 20.
¿no? Tengo 60 menos 20. ¿Cuánto sería 60 menos 20? 40. 40 es igual a 10 multiplicado por A. Por lo que A valdría 4. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué ¿no era 8? ¿Es 8, profe? ¿Cuál? La masa del sistema, 6 y 2. Claro, pues 6 más 2, 8. Lapsus brutus aliencistus. Perdón, muchachos, no sé por qué puse 10. Entonces, 8, 40 entre 8 vale 5. Ahora sí. Gracias, chicos. ¿Alguna otra duda? Clave. Sería dado, pues, ¿no? Clave dado. Ahí está. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguimos, chicos? ¿Seguimos? Bien, no hay dudas entonces. Vamos con el problemita número 8. A ver. ¿Qué nos dice? Tenemos un triángulo donde aquí hay una carga, acá hay otra carga. Ambas cargas pues son iguales, ¿no? La figura muestra, calcula el campo eléctrico resultante en el punto B. El punto B supongo que es este de aquí. Es un triángulo equilátero cuyos lados son A y A. Y las cargas son del mismo valor, pero de signos contrarios, ¿no? Esta carga es Q positiva y esta carga es Q negativa. ¿Bien? Como me piden campo eléctrico resultante, vamos a dibujar el campo eléctrico de cada carga. A ella le voy a poner, pues, no carga 1, y a ella le voy a poner carga 2 para poder ubicarlos. La carga 1, al ser positiva, genera un campo eléctrico saliente. Significa que en el punto B yo voy a dibujar el campo número 1 saliente. Ahí está. Mientras que la carga 2 es negativo y el campo para una carga negativa es entrante. Por lo tanto, en el punto B yo voy a dibujar un campo en dirección entrante a la carga número 2. Observo que esos dos vectores forman un ángulo. ¿Alguien puede decirme qué ángulo es? Bueno, como es equilátero, 60, 60, 60, 120. Otra cosa, si se han dado cuenta, la intensidad del campo 1 y la intensidad del campo 2 son iguales, tienen el mismo módulo. ¿En serio? Claro. Constante, producto de carga, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Es lo mismo para cada uno, pues, solo que uno es saliente y el otro es entrante. Así que si yo tengo dos vectores que forman del mismo módulo, dos vectores del mismo módulo, que forman 120, ¿cuánto será el campo resultante? ¿Quién me dice? El mismo módulo. Constante por carga sobre A cuadrado. Y esa sería la respuesta. Clave, avión. ¿Todos conformes, chicos? Profe, eran iguales por vectores, ¿no? Claro, pues cuando dos vectores tienen el mismo módulo y forman 120, la resultante también es del mismo valor. Casos especiales. ¿Se acuerdan, no, chicos? Si fuera 60 grados sería el mismo valor por la raíz de 3. Si fuera 90 grados sería el mismo valor por la raíz de 2.
Es que es equilátero, Vilma, y si es equilátero, este ángulo es 60, pues. 60, 60. Entonces 120 por 180. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Sigamos entonces con el problema 9. Dice, el potencial eléctrico en el punto A es menos 40. Ya, potencial, voltaje, ya sabes que es la misma vaina. Determina el trabajo externo y el trabajo hecho por el campo eléctrico en Joules que se debe realizar para traer una carga eléctrica. Ya la carga que yo voy a traer es de menos 2 Coulomb a velocidad constante y ubicarla en el punto A. Bueno, como no me da de otro punto, pues el problema quiso decir de que se está moviendo desde el infinito y ubicarlo en el punto A. Entonces, trabajo de la fuerza externa para mover una carga desde el infinito hasta el punto A. ¿Te acuerdas cómo se calculaba esto? Carga que estoy moviendo por voltaje en ese punto. La carga ya está menos 2. El voltaje ya está menos 40. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza externa? Más 80 joules. ¿Y cuánto será el trabajo de la fuerza eléctrica para mover la carga desde el infinito hasta el punto A? ¿Te acuerdas que la fuerza externa y la fuerza eléctrica hacían trabajos de signos contrarios? Si la fuerza externa hace un trabajo positivo, la fuerza eléctrica hará un trabajo negativo. Así que la respuesta sería más 80 y menos 80. Clave dedito. Vamos con el problema 10. ¿Qué nos dicen? Si es que no hay dudas, ¿no hay dudas? Campo eléctrico. ¿Ah? Profe, el segundo es de campo eléctrico. Sí, o fuerza eléctrica es lo mismo. No, el trabajo de la fuerza eléctrica y el trabajo del campo eléctrico es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿el primer trabajo no sería No, negativo? profe, gracias. ¿Cómo? ¿El primer trabajo no sería negativo? No sé, pero menos por menos me da más. ¿Sí, no? Menos por menos da más. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe, sí. Listo. Sí. Vamos al problema 10. ¿O alguien tiene alguna otra duda? ¿Ninguna? Profe, ¿por qué eran opuestos? Por teoría. Siempre que el trabajo de una fuerza externa para mover una carga desde un punto 1 hasta un punto 2 es el negativo de la cantidad de trabajo realizado por la fuerza eléctrica o el campo, que es la misma vaina, cuando mueves la carga, la misma carga de los mismos puntos. Siempre hacen trabajos opuestos. Es parte de la teoría. Gracias, profe. Siempre y cuando se muevan entre los mismos puntos, ¿no? O sea, si te das cuenta, no es lo mismo. Lo único que vaya es fuerza externa y fuerza eléctrica. O campo, la misma vaina. Porque si acá hubiera sido al revés, ahí sí no sé, ahí sí la teoría ya no se cumple. Y tendríamos que analizar un poquito más. Vamos con el problema 10. Dice, si se conecta una pila de 1.5 voltios, ya, eso es la fuente, ¿no? 1.5 voltios. De resistencia interna R a la fuente tiene una pequeña resistencia interna R, ¿ya? Resistencia interna R. A una resistencia R, y a esa fuente se conecta a una resistencia R, observándose que la corriente que circula es 0,3 amperios, ¿ya? Y la corriente que circula es 0,3 amperios, ¿ya? ¿Ok? Bueno, gracias a la ley de Ohm, y acá por favor revisen, chequen su teoría de electrodinámica. Yo puse una parte de la teoría en el PowerPoint, PDF, que te hayan pasado.
hay una parte en la teoría en la cual se habla de fuentes reales y fuentes ideales. Una fuente ideal es aquella que no tiene una resistencia interna, mientras que una fuente real es aquella que sí tiene. Si tú revisas tu teoría, ándate ahorita a la parte de electrodinámica, pues te das cuenta que para una fuente que tiene una resistencia interna hay una formulita. El valor de la fuente menos corriente por resistencia interna igual a corriente por resistencia del circuito o resistencia externa, algunos le llaman, para que se diferencie. Bien, esto vale 1.5, no conozco el IC, menos 0,3 R minúscula, igual a 0,3 R mayúscula. Ya, ahí está. Si te das cuenta, tengo una ecuación con dos variables. No lo puedo resolver, ¿verdad? Necesito otra ecuación con esas mismas dos variables. Sigamos leyendo. Cuando se conectan tres pilas iguales, se conectan tres pilas, lo que significa que la fuente ahora es 3 veces este valor, 4,5, pero como cada pila tiene su resistencia interna de R, yo le he puesto 3 pilas, la resistencia interna ahora será de 3 R, espero que se esté entendiendo. ¿No? En serie, a la misma resistencia R, ya la resistencia R es la misma, no ha cambiado. Pero lo que cambia es la corriente, porque la corriente dice que ahora es 0,5. Entonces yo aplico la misma fórmula, la que está aquí. Esta misma fórmula la vamos a aplicar. Y sería 4,5 menos I, pero el I ahora es 0,5, multiplicado por 3R, porque la resistencia interna es 3R, igual al I, que es 0,5, por la resistencia externa, que vale R. ¿Qué me piden? Me piden calcule el valor de R mayúsculo, o sea, la resistencia del circuito, la resistencia externa. Bien, para eso yo voy a multiplicar, mira muy bien, ¿ah? Mira, si tú te das cuenta, acá tengo 0,5, ¿sí? 0,5 por 3R, 1.5. ¿Te has dado cuenta? Tengo 1.5. Lo que significa que a esta ecuación yo le voy a multiplicar por 5. Si yo le multiplico por 5, yo voy a tener 7.5 menos 1.5R igual, le estoy multiplicando por 5, sería 1.5R mayúscula. A esta ecuación le he multiplicado por 5. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué estaría multiplicando por 5 usted? Para poder obtener el mismo valor, pues. Voy a restar hacia arriba salvaje, ¿eh? Voy a restar hacia arriba. Y digo, 7,5 menos 4,5, 3. 1,5R, menos por menos, más 1,5R, esto se eliminó. 1,5R mayúscula, menos 0,5R mayúscula, R mayúscula. Uy, mira, qué rico, justo lo que quería. R vale 3 ohmios, y la respuesta sería casa. Simpático problema, ¿eh? Muy bonito. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda? Profe, Dime, hijita. ¿lo puede repetir? ¿Cómo? ¿Puede repetir el problema, por favor? Lo repetimos. Claro, lo que tú necesitas ahorita checar es que hay una fórmula que yo puse en la teoría, que es esta de aquí, para fuentes reales. Para fuentes reales es valor de la fuente menos I por R interno igual a I por R externo. Mira, si la pila o la fuente no tuviera resistencia interna, esto sería 0. Y solo te quedaría fuente igual a I por R. O sea, la ley de Ohm. Pero si hay una resistencia interna, hay que quitarle, si te das cuenta. Entonces, con esta fórmula de aquí, reemplacemos los datos. Me dice que la fuente vale 1,5, reemplazo. El R interno vale R minúscula, reemplazo. La corriente es 0,3, reemplazo. El I es 0,3, reemplazo. Y acá tengo el R mayúscula, que es el R externo, es el R del circuito. ¿No? Imagina que yo tengo una pila acá
Y yo a la pila lo voy a conectar pues a varias resistencias, que ya sabes que una resistencia es un aparato eléctrico, puedo conectarle un foco, 2 focos, 3 focos. Bueno, en este caso se le ha conectado una R mayúscula a esta pila, le voy a conectar un foco. Pero esta pila tiene adentro, ahí adentro, tiene una resistencia interna. Entonces, cuando la pila tiene una resistencia interna, esta es la fórmula. Reemplazo mis datos y me doy cuenta que tengo dos variables. No puedo resolver. Necesito otra ecuación con la misma variable. Para eso hay otro dato. Que ahora voy a agarrar de estas pilas, voy a agarrar 3 y las voy a colocar en serie. ¿No? Aquí, aquí y aquí. Así, juntitas. Como si formaran una superpilota. Esa gran pila, pues ahora tiene, como cada pila tiene un voltaje de 1.5, pues 3 pilas tendrían 4.5. Pero como cada pila adentro tiene una resistencia interna, entonces la resistencia interna ahora sería 3R. La R externa, el foquito, sigue siendo el mismo, pero la corriente ahora es 0,5, eso te lo dice el problema. ¿Te das cuenta? Solo reemplazo los datos. La fuente, 4,5. El R interno es 3R, ten cuidado. Y la corriente, el I, ahora es 0,5. La corriente es 0,5 y el R es 0. 2 ecuaciones con 2 variables sí se puede resolver. ¿No? Esta vaina ya es segundo de secundaria, pues, ¿no? Pero, ¿se acuerdan, no? Cuando yo tenía A más B igual a 6 y A menos B igual a 2, ¿no? Y te pedían hallar, ¿no? A y B, ¿qué hacías? Ah, pues sumaba, ¿no? Y si tenía, ¿no? Y si tenía menos y acá más, pues restaba, qué sé yo, pues, no sé. O despejas una variable, reemplazas en otra, ya usas tus técnicas que has aprendido en tu cole, pues, ¿no? Esa vaina es de colegio. Yo lo que he hecho es simplemente igualar, acá veo 0,3R y acá veo 1.5R. Entonces, para igualarlos, lo que he hecho es acá multiplicar por 5. Multiplico por 5 a cada uno y luego me doy cuenta de que tengo menos 1,5R, menos 1,5R, al resto hacia arriba para que se elimine. Porque si yo sumo, esto no se elimina, tendría menos 1,5R más menos 1,5R, tendría menos 3R, minúsculo, no se eliminaría, entonces se eliminaría una variable. Para eso se resta. Y aparece. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿de dónde salió el 7,5? De multiplicar a él por 5. A esta ecuación, a la primera, lo estoy multiplicando por 5. Ah, Por ya, 5. sí. Claro. Pues, para obtener la misma variable y poder eliminar. Pregunten, pregunten, pregunten. No después. ¡Ah, se cayó! Bueno, algo menos que limpiar. ¿Seguimos, chicos? Sí, profe. Bien. Profe, no borre, por favor. No. Pero ya le tomé foto. Gracias, profe. Bien. Vamos con el problema 11. ¿Qué dice? Se lanza un cuerpo con velocidad de 10 sobre un piso horizontal rugoso, ya, en un piso horizontal rugoso, y se lanza un objeto. Con una velocidad de 10. Su velocidad inicial vale 10. Bien. Sobre un rugoso cuyo coeficiente, vamos a poner por acá el coeficiente de 0,5, ¿no? El coeficiente cinético, porque todavía no se está moviendo. Calcule la distancia que recorre hasta detenerse, o sea, cuando su velocidad final valga 0. Bien, si le hacemos un pequeño diagrama de cuerpo libre, tendría mi peso, mi normal, aquí está el peso, aquí está la normal, y aquí estaría el rozamiento oponiéndose al movimiento.
Bueno, ¿me da la masa? Uy, no me da la masa. Le voy a poner 10M, pues, al peso, la masa M. La normal también vale 10M, y acá tendría la fuerza de rozamiento. Y volvemos a repetir que la fuerza de rozamiento se calcula como coeficiente multiplicado por la normal, 0,5 multiplicado por 10M. ¿Cuánto sería? 5M. Entonces esta fuerza de rozamiento vale 5 veces la masa. Bien, a mí me están pidiendo calcular la distancia. Me están pidiendo calcular esta vaina de aquí. No, esta cosa. Me están pidiendo calcular distancia. ¿Cómo lo hacemos? Bien, profe, podríamos calcular la aceleración y aplicar, pues, dinámica, ¿verdad? Sí, podríamos aplicar dinámica para hallar la aceleración. Y luego de eso aplico cinemática para hallar la distancia. ¿Sí? Mira. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. La fuerza resultante, bueno, se supone que esto está desacelerando, pues, ¿no? Porque se va a detener. Así que la única fuerza a favor de la aceleración es el 5M. La masa que vale M y la aceleración, bueno, no conozco. Bueno, ya conozco. Vale 5. Ahora que ya conozco la aceleración, tengo la velocidad final, la velocidad inicial y final, me piden la distancia. Puedo aplicar cualquier fórmula para calcularlo. Por ejemplo, que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Puedo aplicar esa fórmula. La velocidad final al cuadrado vale 0. La velocidad inicial al cuadrado vale 10, ¿no? 10 al cuadrado. Como está disminuyendo la rapidez, le pongo menos. 2 veces A, que vale 5, 2 por 5, 10, multiplicado por la distancia. Lo paso al otro lado, 10 veces la distancia vale 100. Por lo tanto, la distancia sería de 10 metros. Eso es una forma de hacerlo, ¿no? Calculando la aceleración con dinámica y luego la distancia con cinemática. O sea, con MRV. La clave sería dado. Sería válido aplicar variación de energía cinética igual a trabajo neto. Y el único que hace trabajo es el rozamiento. Claro, lo puedes hacer por energía, eso sería otra forma de hacerlo. No hay ningún problema, Carlos Eduardo. Profe, ¿Sí? ¿no se consideraba el signo solamente cuando era parabólico y caída libre? ¿Dónde el signo? ¿Por qué le puso menos? Porque la rapidez disminuye. Ah, por la dirección. La dirección no, porque la rapidez disminuye. Dirección es una cosa, la rapidez disminuye es otra. La rapidez puede disminuir yendo a la derecha, yendo a la izquierda, yendo arriba, yendo abajo. Pero si tú te vas a la dirección, esa es otra cosa. Ahí no estarías usando una fórmula, estarías usando una ecuación. La ecuación de la velocidad, la ecuación de la posición, la ecuación del desplazamiento, donde ahí no interesa si la rapidez aumenta o disminuye, ahí interesa hacia dónde apunta cada vector. Yo no estoy usando una ecuación, yo uso una fórmula. Y en las fórmulas tú las diferencias porque aparece el doble signo. Más menos, más menos, más menos, más menos. O porque no le pongo esta vaina. Si yo le pongo esto, esto es una ecuación porque esto es un vector. Y al vector sí me interesa saber hacia dónde apunta. Yo le pongo menos simplemente porque disminuye la rapidez. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Carlos Eduardo, te respondía. Puedes usar este concepto de energía también. Te sale 10, no hay ningún problema. Vamos con el problema número 12. ¿Qué nos dice? A ver. En la figura, en la figura hay una semicircunferencia, más o menos ahí. Acá hay un diámetro, ¿no? Y aquí
Hay un vector. Aquí hay otro vector. Y aquí hay otro vector. Bueno, creo que es bastante obvio que por geometría este ángulo vale 90, ¿verdad? Gracias a tu hermoso curso de geometría, ese ángulo vale 90 grados. Además dice que la circunferencia es 6 metros de radio, este vector vale 12 metros, entonces, porque justo es el diámetro. ¿Y qué te piden? El módulo de la resultante. Ah, pues, pero estos dos vectores tienen el mismo módulo. Perdón, estos dos vectores son consecutivos. Si son consecutivos, se puede sumar dibujando su resultante. Y su resultante sería el mismo vector que está debajo, valiendo 12 metros. Entonces, el módulo de la resultante, ¿cuánto sería? Si dos vectores tienen la misma dirección, se suman 6 más 6, 12. O perdón, 12 más 12, 24. Entonces la resultante tiene módulo de 24. Y la respuesta sería dedo. Vamos con el problemita número 13. A ver qué nos dice. Nos pide calcule la temperatura de un foco que emite una onda cuya longitud, muy bien, me da la longitud de la onda que emite el foco, que es 1.45 micrómetros. Y con eso me pide calcular la temperatura. Bien, acordemos ley de Wien, ¿verdad? Longitud de onda por temperatura igual a 2,9 por 10 a la menos 3. Esa longitud de onda es 1.45 por 10 a la menos 6 multiplicado por la temperatura igual a 2,9 por 10 a la menos 3. Si tú te das cuenta aquí, 1,45 acá me queda 2. ¿Sí, no? 2 por 1,45, 2,9. O sea que la temperatura sería, pues, 2 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 6 pasa como 10 a la más 6. 10 a la menos 3, 10 a la más 3. 2000. 2000 Kelvin, ¿eh? Cuando aplicas la ley de Wien, la temperatura te sale en Kelvin. Ah, está bien. Clave, alianza, corazón. Y vamos con la preguntita 14. La última, que creo que alcanza aquí nada más. Porque simplemente te dice cuál es la temperatura a la cual coinciden Celsius y Fahrenheit. Utiliza Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Le metes, pues, si coinciden, ¿qué significa? Que Celsius vale X y Fahrenheit también vale X. Reemplazas, multiplicas en aspa, despejas el X. ¿Cuánto te sale? Te va a salir menos 40. Y la respuesta sería, pues, besito. Y con eso hemos culminado el examen 2012-2. ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir la 13, por favor? ¿Cuál repito? La 13, por favor, profe. ¿La 13? ¿Qué es lo que quieres que repita? La resolución de la ecuación, profe. Solo puse la fórmula y reemplacé. Nada más. La fórmula es longitud de onda por temperatura igual a 2,9 por 10 a la menos 3. La longitud de onda reemplazo y simplemente operé. Recuerda que este mu es 10 a la menos 6. ¿No? Mu de micro. Sí, profe. Yo me acordé, gracias. ¿Alguien más? Profe, ¿puede repetir la 12? No lo pude ver porque me boté el Zoom. ¿Quién te votó? Le vamos a pegar, ¿ya? Bien duro. A ver, en la 12 tenemos 3 vectores. Este vector de aquí, este de acá y este de aquí. Y justo es una semicircunferencia. Entonces, como es una semicircunferencia, este ángulo vale 90. Entonces, esto es diámetro. ¿Sí? Y el radio vale 6, este vector mide 12 entonces. ¿No? El diámetro es el doble del radio. Como los dos vectores de arriba son consecutivos, los puedo sumar eliminando y dibujando su resultante, que va de la primera cola a la última cabeza, dándome un vector
del mismo tamaño y de la misma dirección que el vector de abajo. Entonces el vector de naranja también vale 12. Si tengo dos vectores con la misma dirección, se suman sus módulos. 12 más 12, 24. Sí, profe, esa parte sí entendí. Bueno, pero esa figura te lo dan de dato, es que no está en mi hoja. Por eso me No parecía está. raro. Ay, 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 ay. Ah, ok, Ahí ok. ¿Te dan de dato? faltaba la figura entonces para ti, Solange. Ah, ok, ok, gracias. ¿Alguien más para pasar al 2013-1? Pasamos al 2013. 1. Es un cuento de terror, parece, ¿no? Ok, voy a cambiar mi pizarra, Miguel se quiere salir. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya para pasar al otro. Bien, entonces, chicos, pasemos al examen 2013-1. A ver, ¿qué nos preguntarán en ese examen? A ver si nos preguntan de óptica, de física moderna. No sé, pues. Vamos con el problemita 1. Y nos dice, tres partículas electrizadas con Q1, Q2 y Q3, ¿ya? Se colocan en los vértices de un rectángulo. Okay. Q2, Q3, Q1. Y acá hay un puntito llamado P. 40 centímetros. Y ya 30, ¿no? 30, 20 centímetros. Bien, ¿qué dice? Calcular la cantidad de carga Q3, ya me pide ella, si el potencial en el punto P vale 0. Ah, si me están dando que el potencial en el punto P es igual a 0, recordemos que el potencial en un punto se calcula sumando los potenciales que tiene cada carga alrededor del punto. Y alrededor del P yo tengo carga 1, carga 2 y carga 3. La distancia de la carga 2 es 40, la distancia de la carga 1 es de 30 centímetros y la distancia de la carga 3 sería esta de aquí, que por obvias razones vale 50 centímetros. Entonces, el potencial P se calcularía sumando el potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2 más el potencial de la carga 3 y toda esa vaina debe de sumarme 0. Recuerda que en el potencial el signo de la carga tiene que ir en la fórmula. Bueno, potencial de la carga 1 sería constante por carga 1 sobre distancia. Pero la distancia de la carga 1 sería 30 centímetros por 10 a la menos 2. Más voltaje 2, constante por carga 2 sobre distancia. Y la distancia de la carga 2 al punto P sería 40 centímetros por 10 a la menos 2. Más voltaje 3, constante por carga 3 sobre distancia. Y la distancia sería obviamente 50 centímetros. 50 por 10 a la menos 2. Y toda esta vaina vale 0. Puedo factorizar, ¿verdad? Factorizo la constante. Y mira. 3 por 10 a la menos 1. 4 por 10 a la menos 1, 5 por 10 a la menos 1, puedo factorizar la constante y el 10 a la menos 1. ¿Y qué cosa me quedaría? Carga 1 entre 3 más carga 2 entre 4 más carga 3 entre 5.
Y esta vaina vale 0. ¿Todos de acuerdo, no? 10 a la menos 1 por 0, 10, 0. Constante. Paso a dividir 0 entre constante, 0. O sea, que la carga 1 entre 3. ¿Cuánto vale la carga 1? Vamos a reemplazar. La carga 1 es más 3 microcoulomb, ¿no? Más la carga 2 vale más 4 microcoulomb, más la carga 3 si no tengo ni idea, y esa vaina tiene que darme 0. Uy, mira, qué hermoso y lindo. Tengo más un micro, más 2 micros, más la carga Q3 dividido entre 5 igual a 0. ¿Cuánto vale la carga Q3, mis amigos? Menos 2 por 5, menos 10 microcoulomb. Y la respuesta sería, pues, dedo. Ah, mira, qué bonito. ¿Alguna duda, chicos? Todo bien, profe. Borramos entonces. ¿Hay preguntas? ¿Ningunas? Para pasar al problema 2. Un ratito no lo borre, un ratito. Se supone que estoy tomando fotos, ¿no? Chicos, no les digan las fotos que mando. No lo suben al Classroom. Sí lo suben, profe. Entonces, chicos. ¿O no les gustan las fotos que tomo? Tal vez mi cámara es mala. No, es un Huawei J9S Plus, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? Ya, profe, gracias. Pero bueno, me voy a comprar otra cámara, ¿ya? Sí, una así bonita. Es mejor copiadito, pero profe. Sí, se están quejando de mis cámaras, pero no, las fotos del profe son horrorosas, tiene pocos megapíxeles. Ahí bien, rajan ahí. Ahí bien. Ponen ahí un Dios que todo lo ve, todo lo escucha. Sigamos. Problema número 2. Problema 2. A ver. ¿Entendió, no? Mira qué sencillo. Mira que he alargado la operación solo para que vean, porque realmente esto se opera mucho más rápido. Recuerden que nosotros en el examen de admisión no nos podemos demorar mucho en la operación. Pero ahorita háganlo, pues, ¿no? Practiquen hasta que agarres costumbre y puedas operar más rápido. La idea es que operes un poco más rápido de lo que opera la gente normal. Sumes, multipliques, divides y sumes, restes, multipliques y divides un poco más rápido que la gente común y silvestre. Y debe de serlo porque tú te estás preparando, o sea, estás todo el día multiplicando, sumando, restando, dividiendo. Entonces debería de hacerlo mucho más rápido. No estoy criticando a nadie, solo digo, nada más, ¿no? Recuerda que mi opinión importa aquí en Rayo Capital. Vamos con el problema número 2. A ver, ¿qué dice? Calcula el desplazamiento horizontal. Ya, hay un dibujo. Acá hay una bolita. La bolita se lanza horizontalmente a una velocidad de 6. Y hace un parabólico, ¿no? Eso es bastante obvio. Y me pide esta distancia X si la altura es de 400, ¿cuánto? 405 metros. Muchachos, chicas, chicos, gente, ustedes deben de saber a estas alturas que si yo lanzo una vaina horizontal, la velocidad vertical, al inicio, ¿cuánto vale? Habla, 0. Lo que significa que esta alturita se calcula con la expresión 5t cuadrado, poniendo un tiempo t a toda la caída. Entonces, 405 es igual a 5t cuadrado. Quinta, por Dios, no me digas 40. Es 81.
81 igual a t cuadrado. Raíz cuadrada te vale 9. Y si t vale 9, ya tu distancia, que vale x, se puede calcular como rapidez horizontal por el tiempo. O sea, 6 por t. T vale 9. Y 9 por 6, 54 metros. Y se acabó el dato. La clave sería Alianza Corazón. Vamos con el tercer problema. Y, bueno, me pide hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para el bloque que está en reposo, ¿ok? Dibujo el bloque nada más sobre el bloque. Ese bloque está en reposo. Si está en reposo significa que debe de cumplir con las condiciones del equilibrio, ¿verdad? Entonces, ese bloque tiene un peso, ahí hay una fuerza, tiene una normal por parte del suelo, debe de haber un suelo, obviamente, no va a estar flotando esa vaina. Hay una normal, hay un peso, y si te das cuenta, la esfera lo está golpeando hacia la izquierda, o sea que acá hay otra fuerza de contacto, como una normal 1, vamos a poner, una fuerza de contacto, por medio de la esfera. Pero se supone que como está en reposo hay equilibrio, toda la fuerza debe de tener su opuesta. El peso se opone con la normal, happy. Y esta normal 1, ¿con quién rayos se opone? No hay nadie que empuje a la derecha, lo que significa que el suelo donde debe de estar debe de ser rugoso. Y el rozamiento apuntaría hacia la derecha y eso estaría pues compensando esta normal 1 que es producto de la esfera. Por lo tanto, ese sería el diagrama de cuerpo libre del bloque. 4 fuerzas, ¿no? Clave, derecha, izquierda, arriba, abajo. Alianza Corazón. Clave A. Muy bien. Chicos, la descripción de la palabra arriba. ¿Qué cosa es arriba? Arriba es dirección. Dirección. Y entre todas las claves, ¿qué cosa me identifica la dirección? ¿Vector unitario? Excelente, no lo dudes, ¿eh? Jamás. Profe, ¿por qué había rozamiento en la 3? Para que se oponga la normal 1, pues, no ves que todos debe tener su opuesto, gracias a que está en reposo. Cuando a ti te dice el problema que está en reposo, hay equilibrio. Derecha igual a izquierda, arriba igual a abajo. Gracias, profe. Clave casita. No lo dudes, ¿ah? Profe, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué vector unitario? Porque el vector unitario da la dirección de un vector. Y la palabra arriba da dirección. Entonces, vector unitario arriba te da el sentido de dirección. Son dos términos que comparten la misma idea. Luego no hay otra clave que te dé dirección, ¿no? Sí. Desplazamiento es un vector. Velocidad también es un vector. Fuerza es un vector. Los tres son vectores, pero el único que te indica la dirección es el vector unitario. Yo te digo 60 newtons. ¿Te doy dirección? Ah, no. Te doy un vector unitario. Menos I. ¿Tú qué me dices? Izquierda. ¿Te das cuenta? Te digo más J. ¿Tú qué dices? Arriba. Ah, sí. Tiene razón. Gracias, profe. Ah, no lo dudes, ¿ah? Freestyle, 100%. Vamos al problema número 5. ¿Qué dice? Ah, ¿qué es eso? Bueno, es un hexágono, creo, ¿no? De 7 vectores. Muy bien, ahí hay un vector y un hexágono. Profe, ¿el calor específico para el hielo es 1 o 0,5? 0,5, papito. Para el hielo, ¿ah? Igual que para el vapor, también 0,5.
C, D. Ya. Bien, en el problema número 5, dice, calcule el vector resultante. Ya, pero qué gracioso, pues se supone que los 6 vectores alrededor se están anulando, ¿sí o no? Por lo tanto, el vector resultante sería sería el vector E. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿O alguien tiene alguna queja? Sí, profe, todo bien. Pero no veo E en las claves. No, está con otras letras. Bien, vamos a relacionar esa letra o ese vector E con los que están alrededor. ¿O no? Veo y digo, pero el vector E, usando el hexágono, es una diagonal principal. Y esa diagonal principal, pues es el doble del lado de un hexágono. O sea, si este hexágono tiene de lado 6, 6, 6, 6, 6, 6, esta diagonal vale 12. O sea que es el doble. Pero aparte, ese vector E, que es el doble de módulo que el vector C, también son paralelos. Mira, tienen la misma dirección, ¿no? Son paralelos. Así que yo puedo decir que ese vector E es equivalente a 2 veces el vector C. ¿Todos de acuerdo con eso? Confirmen. Sí, profe. Acá. Ahora, otra cosa que yo también he observado es que el vector A, C y B son consecutivos. Y da la casualidad de que la suma de esos tres me da ¿quién? La suma de A más B más C es igual a ¿quién? A ver, ¿quién se da cuenta? E. A E, muy bien. Pero E, ¿a qué es igual? Aquí está arriba, a 2 veces C. Entonces, A más B más C es igual a E, que vale 2 veces C. ¡Uy, no, mira, qué rico! Acabo de descubrir de que A más B es igual a C. ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Ya volaron? ¿Ya volaron? ¿En serio? No, está bien, no. profe. Ay, ay, ay. Entonces, la resultante, ¿a qué va a ser igual? A E, no hay clave. 2C, tampoco hay clave. Pero C es igual a A más B. Entonces la resultante sería 2 veces A más B. ¿Se entendió o no? ¿Hay clave con eso? Sí, profe. Ahí está, no clave. ¡Alions! Este no es. ¡Alions! A corazón. Está bonito, ¿ah? Problema. ¿Dudas? No puedo borrar. Me estoy fijando como niñas. El comentario fue algo machista. Bueno, estén quejando como infantes. Mejor. Profe, ¿Yo? Dime, hija. una pregunta. Cuando ¿Qué me tal? dan en la velocidad, la velocidad de Y es cero porque solamente me da velocidad de ¿Cuál, hija? ¿Cuál? la 2. En la 2, ¿ya? ¿Qué pasó? La velocidad de Y es cero porque solamente me dan la velocidad de X. Claro, cada vez que un cuerpo se lanza horizontal y va a caer, como hacer un parabólico, la velocidad o la componente vertical de la velocidad al inicio siempre va a valer cero. Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Listo, genial. ¿Alguna otra duda, muchachos? Seguimos. Disculpe, profesor. En la número 3 es que no me sale la figura. Me supongo que hay una normal ahí porque hay Ay, como ay, un ay. cuerpo pegado a él, ¿no? ¿Por qué Te no me pongo sale la la figura? figurita, mira. Te pongo la figurita. Que te des cuenta mucho mejor. Así. Así está. Te pide el diagrama Ah, de ok. Eisler. Ahora sí Sí, ya entiendes por qué le entendí. puse esta normal, ¿no?
Sí, ya entendí. Ya entendí por el rozamiento. Ya, ok. Gracias, profesor. Y ahí está. Sí tiene que haber piso, pues. No va a estar flotando, ¿no? Profe, ¿Qué fue? una pregunta, ¿por qué en el problema 3 hay una normal si no está reaccionando con una superficie? ¿Cuál normal? ¿Esta? Sí. No, tiene que haber un suelo, pues. No, está mal el dibujo, debe de haber un suelo. No es que sea agraria, debe de haber un suelo, está mal el dibujo. Recuerden que en los recopilados de exámenes de admisión, ya les dije, el 50% sí, 50% pues lo completamos. Y seguramente el pata que edita estas preguntas, pues se le olvidó, porque es un pata que edita las preguntas, ¿no? Cuando un grupo hace recopilados de exámenes, ¿no? Los profes tenemos que tratar de resolver de lo que se acuerdan los alumnos, porque la agraria no nos da el examen como lo hace San Marcos. San Marcos te da tu examen y ya, chao, vete, ¿no? Te llevas a tu casa. La agraria no hace eso, tú devuelves el examen. Entonces, más o menos de lo que tú te acuerdas, ya tengo que reconstruir el examen. Y luego de que se reconstruyen hojitas, se manda a una editorial, a una imprenta, para que ya lo digiten y lo fotocopien. Seguramente el patita que edita se olvidó de poner la línea. O el profe, porque estamos en 2013, yo presentaba en todo mi apogeo del tercer ciclo, aún no dictaba, seguramente el profe que estaba haciendo el recopilado se le olvidó poner la línea, seguramente. Profe, Que no me vayan a decir asumo. No, está mal. profe, Dime, hijito. esa fuerza de rozamiento realmente es la reacción del cuerpo contra el cuerpo B, ¿no? ¿Esta fuerza de rozamiento es qué? Debería ser una reacción en realidad. No, la fuerza de rozamiento es la fuerza que ofrece la superficie a la intención o al movimiento que tiene un cuerpo sobre esa superficie. Cuando tú hablas de la reacción, hay que tener en cuenta, si el piso es liso, digamos que hay un bloque, la normal que ejerce el suelo y la reacción es la misma vaina. Sí, Pero profe, es que si me el había olvidado piso que es es suelo. rugoso, ¿no? Rugoso, entonces la normal y el rozamiento generan a la reacción. Sí, está bien, profe, es que me había olvidado que había un suelo. Ya, listo, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. ¿Más preguntas? ¿Por qué no aparece la reacción del piso? No le han puesto en las claves. No hay. En las claves no está con reacción, está con las 4 fuerzas. Normal del suelo, rozamiento, peso y normal de la esfera. Nada más. Profe, pero si estuviera en el aire, Si estuviera en el aire es porque algo debería estar sujetándolo como en la esfera. En la esfera sí está en el aire, producto de que está sujeto en el techo. Profesor, una consulta. Es que no me sale bien la pregunta de ahí. Me supongo que el cuerpo está en reposo, ¿no? Porque no me sale. Ah, ¿no te sale el enunciado? No, Claro, no, dice pero el me bloque supongo. está en reposo. Ah, ok. Oye, ahora sí más claro. Gracias. Una polea. Me hace ver de la vista. ¿Cómo vas a pensar que eso es una polea? Oigan, les dije que la física tiene que tener un poco de sentido común, ¿ah? Recuerden que la física es una ciencia, es la ciencia más exacta que se tiene. Todo tiene un porqué y todo tiene una explicación, y las cosas que aún no se conocen o se están descubriendo, le intentamos dar explicaciones. Perdón, lo están intentando, me estoy incluyendo, los físicos y científicos le están tratando de dar explicaciones a esas cosas. Entonces, siempre que tú vas a ver alguna cosa utilizando algún concepto físico, alguna situación, algún evento, siempre tu sentido común tiene que estar, ¿no? Así que no exageren, algunos piensan que la física es algo pues de la invención. No, la física es una ciencia exacta y precisa, ¿no? Más que la química, te diré. Bien, vamos con el problema número 6. No se rayen, hombre. Todo porque a un profe se le olvidó poner el piso, ya te estás rayando. Se le olvidaron poner el piso.
Ah, profe. Yo le hago caso a usted. Bien, vamos con el problema número 6. ¿Qué dice? Tengo por acá un suelo. Tengo por acá un plano inclinado. Y acá hay un ángulo. ¿Ya? Y un ángulo. Vale, una tetita. Acá hay una distancia D. Y acá hay otra distancia D. Acá hay una esfera que se está soltando, ¿no? Desde el punto A, vamos a ponerlo ahí, dice. Se suelta una esfera de A, si se suelta, la rapidez vale 0, obviamente. Y se detiene en el punto B, o sea, acá se detiene, también 0, punto B. Calcular el coeficiente de rozamiento si solo existe en el plano horizontal. El rozamiento solo existe aquí, en el horizontal. Para ubicarnos a este punto, que es donde termina el plano inclinado y empieza el plano horizontal, le voy a poner C, ¿ya? Para poder ubicarnos. Vale, vamos a ver. ¿Me piden? ¿Qué me piden? ¿Recuerda qué? No olvido qué. El coeficiente de rozamiento. Bien, chicos, si entre A y C no hay rozamiento, vamos a poner acá, entre A y C no hay rozamiento. Entonces, el trabajo de fuerzas no conservativas simplemente sería el trabajo hecho por la normal. ¿No? Si tú, haces un pequeño diagrama de cuerpo libre a esta esfera, habría solo dos fuerzas, el peso y la normal. Pero su trabajo de la normal, ¿cuánto sería? 0. Lo que significa que la energía mecánica se conserva. Entonces, la energía mecánica que hay en A y la energía mecánica que hay en C son iguales. ¿Hasta aquí todo bien? Confirmen, a ver, muchachos. Sí, profe. Bacán. Profe, El ¿por qué problema no? está entre B y C, ¿no? Entre B y C, pues sí hay rozamiento, ¿no? Sí hay rozamiento. Y como hay rozamiento, si tú vuelves a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre aquí, tendrías peso, normal y rozamiento que se opone. Entonces, cuando analizas el trabajo de fuerzas no conservativas, tú dirías trabajo de la normal más trabajo del rozamiento. Ya sé que la normal no hace trabajo, pero acá el rozamiento sí. Significa que este trabajo de fuerzas no conservativas no vale 0, tiene un valor. Y ese valor provoca que la energía mecánica cambie. Entonces yo tendría energía mecánica final menos energía mecánica inicial, igual a la cantidad de trabajo de fuerza de rozamiento, que sería menos fuerza de rozamiento por distancia. ¿Todos de acuerdo? La energía mecánica al final, bueno, se supone que la única energía acá es la cinética, ¿no? Entre C y B la única energía es la cinética. Al final no hay energía, porque se ha detenido. Entonces tendría menos energía mecánica inicial, que sería la energía mecánica en el punto C. Pero tú sabes que la energía mecánica en el punto C es la misma energía mecánica que en el punto A. Así que yo voy a poner menos energía mecánica de A. Y eso es igual a menos fuerza de rozamiento, que es mu, por la normal, acá, la normal que hay aquí. Y si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, tú sabes que la normal y el peso, que vale 10m, ¿cómo son? ¿Cómo son esos dos? Iguales. Multiplicado por la distancia. Se elimina el menos. ¿Qué energía mecánica hay en el punto A? Pues hay gravitatoria, porque hay altura. Ahora, ¿esa altura cuánto vale? ¿Alguien puede decirme cuánto vale esa altura usando un poco de trigonometría? Solo un poquito de trigonometría. ¿Quién me dice cuánto vale esa altura H? Lado que quiero entre el lado que tengo. Cateto opuesto entre 0. hipótesis,
Seno de sería, teta. bien, sería D seno de teta. Entonces, la energía mecánica de A sería masa por gravedad y por altura, que sería D seno de teta, igual a coeficiente por la normal y por D. Uy, mira qué hermoso, qué lindo. La D se elimina. Habíamos dicho que esta normal del suelo horizontal con el peso son del mismo valor. Por lo tanto, esta normal con esta masa y gravedad se eliminó. Uy, mira, ¿cuánto vale el seno de teta? Mu. Y se acabó el problema. La respuesta sería alianza, corazón. Bonito el problema, ¿eh? ¿Alguna duda, chicos? Acá se analiza solo con tramos diferentes. Profe, lo repite. ¿Cómo? ¿Lo repetimos? Sí. Ya, no hay bronca. Si tú te fijas, ¿no? Tenemos dos tramos, el inclinado y el horizontal. En el inclinado no hay rozamiento. Por lo tanto, la única fuerza no conservativa es la normal del plano inclinado. ¿Por qué? Su trabajo ¿Por vale qué cero. un rozamiento y en el otro no? ¿Ah? ¿Por qué uno tiene rozamiento y el otro no? Eso dice el problema. El rozamiento solo existe en el plano horizontal. Ah, sí, ya. Listo. Entonces, como en este plano no hay rozamiento, pues la única fuerza no conservativa pues, es la normal del plano inclinado y ese trabajo vale cero. O sea que la energía de aire es la misma vaina. Hasta ahí estamos bien. Ahora, entre B y C sí hay rozamiento. O sea que el trabajo de fuerzas no conservativas sería normal, trabajo de la normal, más trabajo de rozamiento. Pero el trabajo de esta normal horizontal sigue siendo cero. Pero el rozamiento sí hace trabajo, que se calcula como menos rozamiento por distancia. Eso significa que este trabajo de fuerzas no conservativas es la diferencia de energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Pero al final no hay energía, porque entre B y C la única energía es la cinética, no hay otra. Entonces al final no hay energía cinética, está en el suelo, tampoco hay altura, no tiene energía, no tiene nada, se divide. Menos energía mecánica inicial, que sería energía en el punto C. Pero esa energía en el punto C ya habíamos dicho anteriormente que es la misma energía que en el punto A. Así que en vez de ponerle energía de C, le pongo energía mecánica de A. Eso es igual a rozamiento, que sería mu por la normal multiplicado por la distancia. El menos se eliminó. Y la energía mecánica de A, como no hay rapidez porque se suelta, tiene altura, tiene gravitatoria, masa por gravedad y por altura. Pero esa altura, aplicando un poco de trigonometría, me sale D seno de teta, utilizando esa vaina que aprendiste del lado que quiero entre el lado que tengo. Lado que quiero, cateto opuesto, lado que tengo hipotenusa, cateto opuesto entre hipotenusa, seno. Entonces diga D seno de teta. Ahí está, D seno de teta. Eso es igual a mu por la normal y por la distancia. Pero habíamos mencionado de que justo la normal del plano horizontal con el peso del bloque son de la misma son del mismo módulo, porque están en equilibrio vertical. Por lo tanto, masa por gravedad igual a normal, D se elimina con D, y seno de teta igual a mu. Y justo eso es lo que pide. La B, ¡alianza! ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Profe, el rozamiento era negativo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué era negativo el rozamiento? El rozamiento negativo. No, el trabajo es negativo, porque está en contra de la velocidad. Ah, el trabajo, ya. Claro, recuerda que el trabajo de una fuerza es más menos fuerza por distancia. Más está a favor de la velocidad, menos está en contra. ¿Alguna otra duda, muchachos? Continuemos, profe. Listo, pasamos a la pregunta 7 entonces.
Sí. Pregunta 7. Profe, quise resolverlo, pero te dan gráfico, ¿no? Sí, ¿qué no te sale con gráfico, hija? No, yo estaba intentando resolver y no me ha salido gráfico. Voy a poner el gráfico ahorita, ¿eh? Gracias, profe. Ahí debe estar derecho. Ya, ahí está. Ese es el gráfico. Ese es el gráfico, Solange. Es una barra que está obviamente doblada. Vale L, vale 2L y vale L. ¿No? Y acá está la tensión T de esta cuerda. Y te dice que el peso de la barra vale 200 newtons. Ahora, lo que en ese problema faltó mencionar es que la barra es homogénea. ¿Ya? ¿Y eso de qué nos servirá? Dirás tú. Es que en una barra homogénea el peso está distribuido equitativamente en toda porción de la barra. Lo que significa que una barra de 4L tiene un peso de 200 newtons. Lo que en otros términos más sencillos significaría que cada porción de L metros, por así decirlo, tiene un peso de 50 newtons. Eso podemos hacer gracias a que la barra es homogénea. No tengo una barra, pues, donde un lado es más grueso, el otro es más delgado, no. Una barra uniforme y homogénea. Si la barra mide 5 metros y pesa 50 newton, cada metro pesa 10 newton. Puedes hacer esa relación. Eso significa que yo en realidad tendría 3 barras, ¿no? Esta vertical, esta horizontal y esta vertical. Que si hago un pequeño diagrama de cuerpo libre, tendría por la mitad de esta barra un peso que vale 50 newtons, por la mitad de esta barra otro peso que vale 100 newtons, porque es el doble, y por la mitad de esta barra tendría otro peso que vale 50 newtons. Y obviamente acá tendría la tensión que me están pidiendo allá. Ahora, se supone que aquí, muchachos, hay una fuerza, ¿no? Aquí, en el punto de apoyo, hay una reacción por parte del suelo, hay una fuerza. Pero no me dice si el suelo es rugoso o es liso, simplemente sé que ahí hay una fuerza, una reacción. Pero eso tampoco interesa, ¿sabes por qué? Porque en ese punto, que le voy a llamar A, ¿alguien puede decirme qué cosa voy a hacer? Voy a tomar momentos. Excelente. Entonces yo voy a tomar sumatoria de momentos horarios igual a sumatoria de momentos antihorarios. Este 50 no hace momentos porque está pasando por A, no me interesa. La tensión haría un momento hacia la izquierda antihorario y este 50 y este 100 harían momentos hacia la izquierda horarios. ¿No? Horarios y la tensión antihorario. Bien, distancias. Primero los horarios 100 por la distancia. ¿Cuánto sería la distancia? Bueno, la distancia sería este segmento, que sería la mitad, L. Más 50 por la distancia. ¿Cuánto sería la distancia? La distancia sería todo este segmento, que sería 2L. Eso es igual a la tensión por la distancia. A ver, prolongo. ¿No? Y la distancia sería todo este segmento de aquí, todo este segmento, que sería L más L, 2L también. L se elimina y te quedaría 100 más 100,
200. 200 es igual a la tensión multiplicado por 2. Le sacas mitad y la tensión vale 100 newton. 100 newton sería la respuesta. Profe, Alonso. profe, ¿cómo salió 2L? O sea, cuando multiplico 50 por 2L, la distancia. Por 2L. Ahí en la distancia, pues, sí. Recuerda que para la distancia yo prolongo la fuerza y del punto de rotación le trazo una perpendicular mía. Esta sería la distancia de 50 y esa distancia vale 2. Ahí ya, profesor, ya. Igual para Gracias. 100, ¿no? Para 100 sería una perpendicular y para 100 sería esta distancia que es la mitad L. Y para la tensión, prolongo y el punto de rotación le trazo una perpendicular y este sería la distancia. Y toda esta distancia sería pues L más L, 2L. Gracias, profe. Profe, disculpe, ¿dónde puso el punto de rotación? Acá pues en el punto de apoyo en el suelo. Ahí lo puse. Punto A. Para que la reacción no estorbe. Profe, ¿por qué la tensión 2L? ¿No debería ser más? ¿Cómo? ¿Por qué la tensión 2L? ¿No debería ser más? Es más grande. No entendí. ¿Por qué la tensión qué? Sí, la longitud de la tensión es más grande. Claro, acá es L, 2L y L. ¿Y por qué no el lado de la izquierda, profe? O sea, ese segmento chiquitito de la izquierda. ¿Por qué no lo toma ese? También puede ser. El segmento chiquito. Me olvidaste. En ¿Qué la es lo que me estás tensión preguntando? arriba, usted toma la distancia de 2L. Sí, Yo tomo ya, la y el distancia de otro 2L pedazo para 50. en la tensión. La tensión es aquí, Sí. pues. Aquí está Pero la en la otra, fuerza. y la otra Aquí parte, está el profe, punto y la distancia es todo este segmento. ¿no puede tomar la parte de atrás de la tensión? Esta de acá. No, el otro. De Esta de T aquí. hacia atrás. Del punto que está poniendo en su dedo, profe, hacia atrás, ese segmento chiquito. Este punto. Sí, hacia atrás. Este Ese. chiquito. ¿No lo puede tomar? Sí. No, ¿por qué lo tendría que tomar? Pero también está cerca del eje. Se supone que si acá hay una fuerza, que está la tensión, y acá hay un punto, yo prolongo la fuerza, y de este punto trazo una perpendicular, y esa es mi distancia. Y Ya, yo acá profe. prolongo, y de este punto, una perpendicular. Sí. Ya, profe. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se aclaró? Sí. Listo. ¿Alguien más? Si no, para pasar al problema número 8. Sigamos, profe. Sigamos, profe. A ver, ¿qué dice el 8? Un bloque de hielo, ya tengo hielo justo para este solcito. Ya hasta que pide playa el solcito, pero no podemos ir, ¿no? No podemos. 150 gramos de hielo menos 10. Pero pues yo voy con mi mascarilla a la playa. Ahora falta que saque mascarilla para bucear y todo. Fácil. Tengo 150 gramos de hielo menos 10 y se mezclan con 300 gramos de agua. ¡Agua! 300 gramos de agua. A 50. Uy, a ver, ¿qué dice el problema? Determine la temperatura final. O sea, me está pidiendo la temperatura de equilibrio. Le vamos a poner una X. Bien. A ver, muchachos, chicos. Estoy mezclando hielo con agua y me están pidiendo la temperatura final. Si ustedes miran las claves, ¿sí? Yo tengo solo dos posturas para X. Perdón, tres, mejor dicho. Que esa temperatura final sea mayor a 0, sea menor a 0 o sea 0. ¿Estamos de acuerdo? Solo hay tres posibilidades para X. Que sea mayor a 0, que sea menor a 0 o que sea 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, ¿cuál de esas tres opciones debería de tomar yo? Honestamente te digo, tendrías que probar las tres.
¿En serio? Sí. Suponer que x es más pequeño que 0. Si no hay clave o la clave es incoherente, es inconsistente, el x se elimina, qué sé yo. Entonces pruebas con que x es igual a 0. Si tampoco hay clave y es inconsistente, pruebas con que x es mayor a 0. ¿En serio tengo que hacer eso? Sí. No hay un método, un truco. No. Yo creo que me voy a demorar, no te preocupes. No hay trucos en la parte operativa, pero sí hay pequeños tips como que para intuir qué suponer. Digamos, si tú te das cuenta en todas las claves, no hay ninguna que sea negativa. Así que descartamos que x sea menor a 0. Solo tengo dos opciones. O x es mayor a 0 o x vale 0. Cuando tú tienes un x que puede valer 0 o mayor que 0 en temas de calorimetría, tú ándate con tu x mayor a 0. Nosotros vamos a suponer que x es positivo, es mayor a 0. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Profe, si x me sale 0, ya, pero la respuesta es 0. Pues es imposible que te salga negativo. No sé si me dejo entender. Acabo de acotar las posibilidades a uno solo. Gracias a que las claves todas son positivas y solamente está 0, entonces yo voy a suponer que x es más grande que 0. ¿Sí? Si me equivoco, ¿qué me va a salir? Si me equivoco, ¿qué me va a salir? Que x vale 0, marco 0. Pero si no me equivoco, entonces me va a dar la respuesta a 5, 10, 15, 20, lo que sea. Lo que sí estoy completamente seguro es que no me va a salir menor a 0 ni frega. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Entonces, una vez que hemos hecho esa pequeña trampita o truquito, pues vamos a empezar. Ahora, ten cuidado, estoy bajo la suposición de que x es mayor a 0. Si x es mayor a 0, ese hielo estaría ganando 3 calores. Concéntrate, concéntrate. X es mayor a 0. El hielo a menos 10 estaría ganando 3 calores, ¿no? El hielo a menos 10 estaría ganando 3 calores. El primer calor que gana sería un se mata, porque tiene que irse de menos 10 a 0. Acá la variación de temperatura sería de 10 grados. ¿Todos de acuerdo? Luego de que el hielo de menos 10 se va hasta 0, se tiene que convertir en agua. Tiene que ganar un calor de transformación, un quema. Una vez que ese hielo que se encuentra a 0 pasa a agua 0, recién puede elevar su temperatura hasta alcanzar este X, que es obviamente más grande que 0. Gana otro, se mata. Donde acá la variación de temperatura sería de 0 a X. Entonces la variación sería de X. En cambio, el agüita solamente está perdiendo calor sensible porque su temperatura disminuye de 50x y x es más grande que 0. Por lo tanto, simplemente sería se mata. Donde esta variación de temperatura sería 50 menos x. Una vez aclarado eso, reemplacemos. Calor específico, recuerda que primero estaba en hielo, así que sería un medio. Un medio por la masa que vale 150 y por la variación de temperatura que vale 10. Igual a la masa que vale 150 y el calor latente que vale 10. Más, el calor latente de fusión que vale 80. Luego tengo el calor específico que vale 1 por la masa que vale 150 y la variación de temperatura que vale X. Al otro lado tengo calor específico agua que vale 1 por la masa que vale 300 y la variación de temperatura 50 menos X. Bueno, si tú te das cuenta ahora, 56ava, 50, 150ava, mejor dicho. 150ava para cada uno. Acá me quedó 10 entre 2, 5. Acá me quedó 80. Y acá me quedó X. Bueno, acá me quedó 2 y tengo 100 menos 2X. Paso a sumar 3x. 100 menos 85, 15. ¿Cuánto vale x? Una chinita. Y mira, me salió 5. Mi suposición estaba correcta. Por lo tanto, la clave sería Alianza Corazón. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda, chicos? Profe, Para y pasar si al las problema claves 9. hubiera temperatura en negativo, ¿cómo lo Ay, haría? sí.
Yo Si hubiera no, temperatura negativa, pues tendrías que elegir una de las dos. O es mayor a cero o es menor a cero. Y persignarte y que salga una de ellas. ya, profe, gracias. Claro, porque si supones que es mayor a cero y te salía -2. Pucha. Profe, ¿y si clave -2, Marcos? Preferible intentarlo. Ahí depende de los datos, a veces coincide, a veces no. O le pones que es negativo y vuelves a hacer los cálculos. A menos que justo sea -2, ¿no? Justo haya una clave negativa, ya le marcas así. Profe, disculpe. ¿Cómo se llama? En la primera semana que hizo, la temperatura es 10 nada más. Claro, porque va de -10 a 0. Luego se derrite y luego pasa de 0 a X. ¿Sí? Sí, profe, está bien. ¿Todo bien? Profe, disculpe. Dime, dime. Profe, otra manera para poder identificar dónde quedaría la temperatura sería primero calculando el calor sensible del -10, del agua -10, y sumándole el quémala también, y igualándolo al semata del 50, al calor sensible de 300 gramos, hasta 0, algo así, más o menos, ¿me entiende? O sea, de 50 a 0, el otro ser de 150 Sí, pero acá a vas a 0. poner 50 variación de temperatura. Sí, o sea, solamente para calcular si es que el calor que pierde o que gana es mayor, cuál dos es mayor. De Sí, acuerdo, pero si vas a encuentro, descubrir que ese calor es más grande. si O es sea, más que te grande, falta entonces calor, ¿no? Que te falta. claro, que me falta calor, Entonces vas entonces a lo haría en la borrar y parte vas a positiva. hacerlo de nuevo. Lo haría en la parte positiva, entonces. Claro, está Bueno, bien. en la Una parte vez que positiva. hagas esos cálculos, ¿no? Te vas a dar Sí, cuenta que estos dos son más pequeños, claro, así que este hielo sigue, o bueno, ya agua derretida, sigue ganando calor y vas a tener que borrar, ponerle tu X y hacer lo que acabo de hacer. Pero sí ya, es profe. válido, es una forma de descubrirlo. Solo que harías 2 veces esta vaina. Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Si no, para hacer la 9. ¿Sí? Uy, falta bastante. No, que ya son las 11:48. ¿Que ya se acabó? No, juraría que habían pasado media hora. Profe, antes que se vaya, ¿me puede explicar la 543? ¿Cuál será la 543? Yo no tengo así enumerado. A ver, léete, enunciado. Sobre un cilindro que gira a un cierto ángulo Ay, ay, y ay, ay. pasa la bala. Ya, ahí la frecuencia está mal. Es 180 RPM. Ah, con razón, mi profe no me sale hace media hora que intentan ese problema. Yo no hice ese... ¿Qué profe habrá hecho? Me merece ser hincha. Gracias, profe, gracias. Ahora sí, Listo. no puede dormir. Bien, bien, muchachos. Entonces, lastimosamente acabó la hora. Sí, no hay tiempo para más. Ya parezco anunciador de televisión. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Continuamos. Por favor, háganme acordar que nos quedamos en el 2013-1, problema número 8. ¿Sí? Y ya, ya mañana continuamos con el problema número 9. Han estado bonitos los problemas, me he divertido, me he entretenido bastante. Espero que ustedes también les haya gustado, estén repasando, aclarando ciertos puntos y cada día estén aprendiendo mucho más y estén más que listos para su examen. ¿Sí? Bien, muchachos, nos vemos. Cuídense. Paso, quiero tomar mi desayuno y lavar los servicios. Ay. Gracias, profe.